Reflexiones de una iglesia en pandemia, una mirada histórica. Creo que esta imagen ya se nos está haciendo una imagen ya normal. Y una mujer que está orando a Dios y tiene su cubreboca. Ya una imagen que se nos queda en casa, y esto es parte de nuestra liturgia, de nuestra espiritualidad. Estamos en un contexto pandémico, habían noticias que estaba en China y, como habitualmente pensamos los occidentales, bueno, ellos están sufriendo allá, nosotros seguimos con nuestra agenda. Pero se nos olvidó de que vivimos en un mundo tan globalizado, tan interconectado, que lo que pasa allá es cuestión de días para que llegue a nuestros rincones, ahí, a nuestro entorno, y ponga en pausa todos los planes que teníamos como sociedad. Quiero explicar acá cómo era la humanidad en el año 33 y la cantidad de población que existía y los cristianos que en aquel momento se estaban multiplicando. Por ejemplo, en el año 33, según las estadísticas del Imperio Romano, habían 170 millones de personas que eran parte de todo el espectro, el dominio de Roma y el conocimiento que ellos tenían también de las civilizaciones que estaban hacia el oriente. En ese momento habían 3.200 cristianos. En el año 100 habían 181 millones de personas en el mundo conocido y de ellos 1.080.000 eran cristianos. En el año 500 habían 194 millones de personas y habían 43 millones de cristianos. En el año 1000 habían 269 millones de personas en el mundo conocido y habían 50 millones de cristianos. Y en el 1500, que es prácticamente la finalización de la Edad Media, habían 425 millones de personas en el mundo conocido y habían 81 millones de cristianos. Ya en 1800 en adelante ya comienza ya la era, la era de la industrialización, de la modernización, más adelante en 1900, y ya los cálculos van subiendo. En el año 1900 ya superamos el billón. Fuimos, según las estadísticas que en ese momento manejaban, 1.619 millones de personas, de los cuales 538 millones eran cristianos. Y así sigue. Pongo esta estadística para que podamos entender el impacto que significaba una pandemia. El impacto. Porque hablar de 5 millones, de 50 millones, de 1 millón de personas, estábamos hablando del 10, 15, hasta el 20% de la humanidad que era diezmada por las pandemias. El dato histórico de las pandemias comienza en el siglo II con la pandemia antonina o la pandemia de Galeno o la primera pandemia. Esto sin considerar las pandemias que hay antes de la era cristiana, porque de eso hay muy poco dato, solamente ciertos vestigios que se encuentran de la cultura babilónica, la cultura egipcia, donde ellos hablan de ciertos problemas que ellos vivían. El punto es que el dato más trabajado, más corroborado, empiezan desde el siglo II en adelante. Pero en la historia de las pandemias se centra como la primera pandemia en el siglo II y siglo III, porque la pandemia o la peste antonine es una pandemia que abarca 2 siglos. Sin embargo, para algunos historiadores hubo una pandemia llamada la pandemia de Cipriano, de Cartago, que es del siglo III, que no debería de alguna manera confundirse con la pandemia antonina. Voy a explicar eso en un momento. Después de eso, la pandemia justiniana, siglo VI, 30 a 50 millones de personas. Esa plaga o esa peste fue muy fuerte.
Y es interesante de que fue en el momento donde la Iglesia tuvo su peor contribución y su peor actitud para con la situación vivida. La Iglesia fue muy partícipe en la peste antonine y en la peste de Cipriano de Cartago, pero la Iglesia estaba consolidando en el siglo VI ya un romanismo centralizado, se estaba desarrollando de manera mucho más intensa. Los monasterios estaban perdiendo un poquito esa misión de diaconía, los monasterios, y cuando comenzó esa peste justiniana, mucha gente se encerró en los monasterios, olvidándose de los pobres, algo que no había sucedido en las anteriores pandemias, como la pandemia antonina o la pandemia de Cipriano. Después viene la viruela japonesa, siglo VIII, y la peste negra, siglo XIV, que se calcula que 200 millones de personas murieron en la peste negra. La viruela, siglo XVI, las grandes pestes del siglo XVII, siglo XVIII, la peste del siglo XVIII también, que es la tercera gran pandemia, el cólera, la tercera pandemia de 12 millones de personas, siglo XIX, la gripe española, siglo XX, 40-50 millones, la fiebre amarilla, también del siglo XIX, la gripe rusa, siglo XIX, 1 millón de personas, el SIDA, que hasta ahora 35 millones de personas, fue descubierta en el siglo XX y hasta ahora nos acompaña, la gripe asiática, gripe de Hong Kong, SARS, gripe porcina, que hace poco tuvimos que enfrentar esa gripe, 200.000 personas murieron, MERS, 2012, el ébola, 11.300, y el coronavirus, que hasta este momento ya van 3 millones de muertos aproximadamente. Continúo entonces con esto, para que entendamos de que las pandemias, cuando se dieron, azotaron fuertemente a la humanidad, porque la humanidad estaba creciendo, la humanidad se estaba desarrollando. Entonces, la pandemia del siglo II azotó tan violentamente y se notó porque solamente éramos 181 millones de personas. Y ver que 10 millones, 20 millones mueren por la pandemia, estamos hablando de casi el 15% de la humanidad entera. Eso azotó y casi significó la destrucción del Imperio Romano a través de la pandemia. Uno sabe de que después Roma sucumbió por las políticas internas y también por la amenaza de los bárbaros, pero podría haber sido destruida antes por la pandemia, pero la respuesta tanto de las políticas de los emperadores como también la contribución de la Iglesia ayudó para que pudieran sobrevivir a ese azote. La peste antonine y la peste de Cipriano. Rápidamente, estas son pestes que aparecen a finales del siglo II, la antonine y la de Cipriano en pleno siglo III después de Cristo. Estas pestes superaron toda la política sanitaria que los romanos habían desarrollado en los siglos anteriores. Los romanos tenían un buen sistema de salud, un buen sistema de protección, pero estas pandemias sacudieron fuertemente a los romanos. Los romanos se enfrentaban ante una desconocida sintomatología, no podían contra ella, había fiebre, ojos enrojecidos, los cuerpos se ponían negros y ellos no podían con estos síntomas. Sobrepasó su capacidad y su conocimiento que aquel entonces se manejaban. La pandemia antonina se desarrolló en un siglo donde Roma tenía el esplendor político, económico, cultural, social. Roma estaba en su etapa de oro. Y esta pandemia llega justamente en su mejor momento y azota la población que había alcanzado una calidad de vida muy considerable, donde los acueductos romanos, el agua potable, la limpieza de las calles, la forma que ellos manejaban las letrinas, hacían que la cultura romana fuese una cultura de calidad, una buena calidad de vida. Pero esta pandemia azotó violentamente su entorno.
El historiador Casio señaló que la enfermedad vino de los encuentros bélicos entre las tropas de Lucio Vero, que era un soldado leal a Marco Aurelio, con los partos que portaban el virus que venía de Siria. Y probablemente en esas guerras bélicas ellos se infectaron de este virus y lo trajeron al corazón del Imperio Romano. Marco Aurelio, él pudo, de alguna manera, mantener una política muy interesante y puso sobre la mesa a los mejores médicos para que pudieran lidiar con esta pandemia. Él tomó la pandemia con seriedad y eso ayudó para que la pandemia no destruyese a Roma. Dice que un día murieron 6.000 personas en Roma, en un día, por esta pandemia. El médico Galeno investigó esta pandemia. Algo interesante. Dionisio, el obispo de Alejandría, él habla sobre esta peste. Y él dijo, al empezar la plaga, los no creyentes empujaban a un lado a los que sufrían y hasta a sus seres queridos, aventándolos a la calle antes de que murieran y tratando a los cadáveres no enterrados como basura, tratando de parar el contagio de la enfermedad fatal. Pero aunque hagan todo esto, se les hacía difícil escapar. Dionisio habla de la actitud desesperante de la sociedad romana. Estas palabras de Dionisio fueron unas palabras muy interesantes, ya que después la iglesia se involucra para poder, de alguna manera, asistir a estos moribundos que en la calle quedaban. Algo que después un emperador llamado Juliano, él reconoce que los cristianos tuvieron un compromiso muy abnegado, muy sacrificial, de atender a la gente que en la calle se estaba muriendo, comprometiendo incluso su propia integridad física para ayudar a estas personas. Cipriano, obispo de Cartago, estaba hablando sobre otra pandemia que estaba surgiendo, aunque algunos pensaban que era una especie de extensión de la pandemia. Sin embargo, Cipriano, obispo de Cartago, que era un hombre muy intelectual, muy letrado, él escribe un libro que se llama De Mortalitate, la mortandad, porque él trata de explicar que lo que está pasando en Cartago es distinto a lo que está pasando en Roma. Él dice, por ejemplo, los intestinos se sacuden con continuos vómitos y los ojos enrojecidos están inyectados de sangre. En algunos casos los pies y algunas extremidades acaban cayendo por la putrefacción. Entonces, muchos piensan que lo que estaba viendo Cipriano de Cartago era una lepra. Por eso de que él escribe, y él dice, en otros documentos, él dice, yo conozco la lepra. Yo he estado más al sur de África y he visto la lepra. Esto no es lepra. Esto es otra enfermedad, muy parecida a lo que pasa en Roma. Ahora, él es un obispo de la iglesia. Imagínate la participación de los obispos, la participación de los creyentes en poder visibilizar el sufrir del pueblo. Ellos muestran, ellos escriben en aquel entonces para que las autoridades romanas pudieran entender que no solamente en Roma y sus alrededores hay una peste, sino que también en otros rincones del imperio están sufriendo y necesitan un esfuerzo para poder llevar a los soldados, traer medicina, los mejores médicos y que puedan atender la situación que se está viviendo. Esto se llama la peste de Cipriano y para muchos investigadores esta peste fue diferente, otra cepa viral, otro cuadro de mortandad que se estaba dando. Esto ocurre a mediados básicamente del siglo III. Juliano, el apóstata. Algo interesante de Juliano, él odiaba a los cristianos y él quería, de alguna manera, hacer que el paganismo antiguo, el paganismo duro,
en el modelo del paganismo de Nerón, Domiciano, Diocleciano, en ese modelo, otra vez volviera a Roma, porque él le echaba la culpa de toda la mortandad y todas las pandemias y las crisis a los cristianos, al Dios de los cristianos. Y para poder regresar a la bonanza y a la paz romana y a la salud, hay que volver a los ritos antiguos. Pero es interesante que este emperador se queja en una carta diciendo que los helenistas deben tener la misma virtud que los cristianos. Él reconoce algo y él dice: su benevolencia a los extranjeros, su cuidado de las tumbas de los muertos y la santidad fingida de sus vidas, ahí se pone irónico, es una desgracia que esos galileos, la palabra Galileo es una palabra despectiva, ellos no eran galileos, pero le llama así como un sobrenombre que él usaba, cristiano, no solo cuidan a los pobres, a sus pobres, también a los nuestros. No solo cuidan a los enfermos suyos, también cuidan a nuestros enfermos. Y eso lo tenía escandalizado a Juliano. Y de aquí uno se da cuenta del protagonismo que tomó la Iglesia para enfrentar la pandemia más violenta que en ese momento ellos estaban enfrentando. Se dice que la peste antonine y la peste de Cipriano fue una peste que por la densidad demográfica y el porcentaje poblacional comparado con el siglo XIV, fue una peste tan violenta y quizás peor que la peste negra del siglo XIV. Ahí uno se da cuenta cómo la cristiandad puso su mejor disposición para poder darle una finalización a las personas en su agonía, pero también tomar sus cuerpos y darle un cuidado debido para que la contaminación, tanto la putrefacción del olor como también lo que podía llevar, no afectara a la comunidad. Se comprometieron, fueron muy cuidadosos. Ellos tuvieron el cuidado básico de lavarse las manos, por ejemplo, de usar ciertos cueros de animales para poder tratar los cuerpos de las personas. Usaban también ciertas prendas sobre su boca para poder lidiar con la hediondez que provocaban. Ellos se ponían aceite, vino, muy parecido a lo que pasó con las vendas que recibió del buen samaritano, ¿verdad? Que puso aceite y puso vino sobre la herida. Ellos ponían prendas sobre su boca. Una peste célebre es la peste negra. Le tocó al Papa Clemente VI enfrentar esa peste negra. Un papa intelectual, y él lanza un documento indicando: esta peste viene de Dios y nos está azotando a todos. Él da esta encíclica porque había un rumor de que esta peste venía por culpa de los judíos. Y comenzó una mortandad terrible contra los judíos. O sea, siempre ha habido profetas de la calamidad y profetas que dicen la culpa es de este y de esto otro, y no analizan que es un asunto mucho más complejo que decir este tipo de hermenéutica. Y él fue muy acertado en esta encíclica porque le pone fin a esa mortandad. Es más, él pide a las parroquias que se protejan a los judíos porque era una injusticia, que este era un problema mucho más serio, y él ordena, pone toda su disposición para que exista una preocupación para tratar la pandemia. Pone a disposición sus parroquias, los monasterios, las iglesias, para que incluso en los subterráneos de esas iglesias se pudieran albergar los cuerpos y examinar los cuerpos. Fue un papa del siglo XIV, y la peste justamente abarcó 1347 al año 1350. Murieron 75 a 200 millones de personas. O sea, la peste en su esplendor. Sin embargo, la peste continuó. Recién en 1894, dos médicos y científicos, Alexander Yersin
y Kitasato Shibasaburo identificaron la causa, el Bacillus Yersinia pestis, la pulga que venía de la rata, algo que sospechaban ellos, pero no tenían las herramientas para poder verificar esa situación. De ahí comenzó a familiarizarse ese traje que está aquí abajito, de este hombre que produce, parece que fue sacado de una película de terror, ¿verdad? Con esta cara, con el pico extendido y esta vara y este traje, fueron los primeros intentos de poder aislar el cuerpo del cuidador, de que mantuviera todo el cuidado debido para enfrentar la peste. La peste negra ayudó, de alguna manera, para impulsar medidas importantes en la salud. Algo sobre cómo avanzó el conocimiento de cómo lidiar con las pandemias, el pico extendido que usaban los doctores de la peste, tenía perfume y vinagre para lidiar con el área pestilente. Eso ya lo habían aprendido del siglo II, con el compromiso de la Iglesia cuando cuidaba los cuerpos de los que morían de la peste antonina. El traje servía como equipo sanitario. Por ejemplo, Venecia inicia el concepto de la cuarentena y los obispos de Venecia, ellos recomiendan la cuarentena basado en los 40 días de Jesús en el desierto. Bien, así como Jesús se purificó en el desierto, hay que purificar a los extranjeros. Entonces los barcos quedaban 40 días fuera de los puertos y en 40 días levantaban una bandera blanca indicando de que estaban bien. En España surgió las redes de información para dar datos reales sobre la enfermedad. Comienza una red de distribución, se hacen formas de mármol de la enfermedad y se mandan a distintos lugares para que los médicos supiesen qué tipo de síntomas tiene la enfermedad. Y si era igual con los síntomas de allá para verificar si era la misma peste o no. Se crearon comisiones de sanidad pública para supervisar el estado de los alimentos. Dijeron, los alimentos no pueden estar contaminados. Y hubieron políticas públicas ya en el siglo XIV, siglo XV. Se empezaron a usar los monasterios para cuidar a los enfermos y hacer autopsias. Y son famosas estos trabajos del médico Juan Tomás Porcel de Zaragoza, que fue el primero en hacer, de manipular los cuerpos de las personas y poder ver sus cuerpos. 6 cosas que recomiendo en mi reflexión personal. Tener una clara teología de la esperanza. Tenemos que fortalecer nuestra teología, nuestra homilética, nuestra predicación. Salir del esquema de la fatalidad y poder entrar a un lenguaje mucho más optimista, mucho más de fe, desde la gracia, desde la esperanza. Que la gente pueda posicionarse sobre la fe, sobre la gracia, sobre la benevolencia de Dios. Entender que la humanidad siempre ha vivido estas contingencias difíciles, pero ha podido avanzar, y la Iglesia ha estado siempre involucrada, por lo menos en las pandemias hasta el siglo XIV, en poder ayudar a los más desposeídos y a los más vulnerables, inclusive comprometiendo su integridad física. 2, estar del lado del esfuerzo de la ciencia y las políticas sanitarias. No podemos irnos en contra del esfuerzo de la ciencia. La ciencia y la fe nunca han estado en conflicto, en esencia nunca han estado en conflicto. Y por eso que la Iglesia tiene que mostrar una buena actitud, una disposición para poder tener un poquito más de claridad y comprensión de que las políticas de la ciencia y sanitaria están para el beneficio de la humanidad. Estamos a favor de ella y del lado de ese esfuerzo. 3, intensificar la oración comunitaria. Creo que ahora los encuentros de oración es vital. ¿Dónde iremos si solamente Él tiene palabra de vida eterna? Decía el discípulo antiguo. Acercarnos en oración, estimular la oración en comunidad, ayudar a los más vulnerables y necesitados. Hay mucha gente que está muy aislada, muy sola. Tenemos que movilizar a la gente joven para que pueda de alguna manera involucrarse en llevar víveres, dejar en la puerta del hogar agua,
me gusta mucho una congregación aquí, donde los jóvenes van a las casas de los hermanos y los hermanos pegan un sobrecito en la ventana o en la puerta. El joven saca ese sobre, abre el sobre y está el dinero y la lista de compra. Y ellos van a comprar a los más vulnerables, a los ancianos. Y es un ejército que van, compran los víveres y se lo llevan a los hermanos. Entonces hay que movilizar a la gente sana. Claro, sin exponerlos de manera innecesaria, pero también movilizarlos para que puedan ayudar a los más vulnerables y necesitados. 5, crear apoyo o grupos de apoyo sobre el manejo del dolor, la soledad y la depresión, porque hoy es insostenible esa situación. Entonces ya está colapsando el sistema y la iglesia tiene que ser un apoyo en este sentido. Abrir espacios de desahogo, de lidiar con esto. Y por último, fortalecer la solidaridad ministerial. O sea, como ministro tenemos que apoyarnos mutuamente. Se ve mucha independencia en algunos ministros. Hay iglesias con capacidad monetaria para acudir a otra iglesia. Hay templos donde no han tenido problemas económicos que podrían contribuir de alguna manera a la economía, especialmente el problema financiero que hoy ocurre. Tenemos que ser asertivos, ¿no? Tenemos que ser intencionales. Un amigo me decía, lo que pasa es que la gente no se acerca, lo que pasa es que la gente no me habla. No hay que esperar que alguien nos hable. No hay que esperar que alguien diga, pastor, ¿me puede ayudar? Nuestra congregación tiene necesidades, porque a veces no existe esa iniciativa, ese valor o esa confianza. Uno tiene que saber que hay necesidad, que hay crisis, y no es necesario que toquen la puerta. Si Dios nos ha bendecido, si como comunidad de fe estamos de alguna manera un poquito mejor, miremos las otras comunidades hermanas y pongámonos a disposición para ayudar, para solidarizar con ellas. Esta es una mirada histórica que podría contribuir a este punto, y de paso también algunas reflexiones de cómo la Iglesia participó en esto. Termino con esto. La Iglesia fue tan intencional, tan comprometida. Juliano, el perverso, reconoció y lo dejó las palabras inmortalizadas. Esta gente se preocupa de los pobres y de los enfermos de su comunidad, pero también de nuestros enfermos que hemos descuidado. Él lo reconoció. Porque había un historial que ellos pusieron a su disposición, su capacidad, su inteligencia, todo para poder ayudar y para poder acudir sensiblemente a los que estaban sufriendo, darle un fin, una finalización de sus vidas de manera cristiana, inclusive más allá, hacerse cargo de sus cuerpos para evitar la descomposición al aire libre, sino mantener lo mayor posible la salubridad. Eso se fue dando a través de los tiempos. Siglo XIV también se comprometieron. Las mujeres reformadas de Inglaterra, cuando muchas de ellas, después de la escuela dominical, salían en bicicleta o salían caminando, recorriendo las calles pobres de Inglaterra para poder ayudar y asistir a las mujeres que estaban enfermas con fiebre, porque se morían hasta de una fiebre, se morían hasta de estar dando a luz solas. Y comenzó un esfuerzo invaluable, a tal punto de que varias de ellas cristianas que de la escuela dominical se iban a hacer eso, son hoy día las fundadoras de lo que es la disciplina de la enfermería. Por lo tanto, la iglesia fue una iglesia comprometida, una iglesia que no se encerró en sí misma, una iglesia que puso a disposición incluso sus capacidades financieras para ayudar a los más necesitados. No abandonó al mundo, sino que se acercó humildemente con él. Y como decía nuestra lectura, el amor nunca deja de ser. Y la iglesia siempre ha mostrado eso, un amor que no se cosifica, que no busca las cosas, que no se preocupa de lo material, sino que un amor que se preocupa del género humano,
de la necesidad y se acerca con humildad. Hoy en día la iglesia tiene que ser humilde y tenemos que caminar en lo que dice la Escritura. Ama a tu prójimo considerándolo como superior a ti mismo. Creo que la iglesia debería considerar al mundo como superior a sí mismo para humildemente darse, entregarse y de alguna manera, no irresponsablemente vamos a comprometer nuestra vida y nuestra salud. No digo esto, pero podemos hacer algo. Podemos usar nuestra creatividad profética y hacer algo por el bien, especialmente de los más vulnerables. Muy bien, dejo esta reflexión y podemos iniciar con algún situación.